a todos, buenos días. Mi nombre es Laura Díaz y mi tema es valores y principios constitucionales, especialmente la vida, la libertad, la dignidad humana. Entonces, el objetivo de mi presentación es mostrar la importancia que tienen los valores y los principios constitucionales, digamos que en la vida cotidiana, y ver que no simplemente se quedan en la teoría, sino que es posible llevarlos a la práctica. Los textos que voy a utilizar es la sentencia C-233 de 2021, la sentencia AC-2130 de 2020, un texto denominado La eutanasia como filosofía del derecho de Gregorio Peces y Bárbara Martínez, otro texto llamado Sobre el concepto de dignidad humana de Robert Speitman y un texto llamado Filosofía del derecho, introducción de Carlos Marx. Entonces, mi primer texto es una sentencia de la Corte Constitucional, es la sentencia C-233 de 2021. Los accionantes, al presentar la demanda de constitucionalidad, demandan el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, argumentando, pues este artículo habla acerca del homicidio por piedad, argumentando que que se le vulnera el derecho a una muerte digna a todas personas que tienen una enfermedad que le genera dolores y que además de eso es una enfermedad intratable que no tiene cura, pero además que son personas que no se encuentran, digamos que en un estado terminal. Entonces, al no prestarles, o sea, al no hacer la eutanasia a estas personas, se les vulnera igualmente el derecho a la igualdad, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, que son otros valores que se ven dentro de la sentencia, y el otro principio que se ve dentro de la sentencia es la solidaridad. Sin embargo, los valores que elegí fue el valor a la vida y el principio de la dignidad humana. Entonces dice que se le vulnera el valor a la vida eh, al vulnerársele el derecho a una muerte digna. Pues la Corte argumenta que para que una persona pueda morir dignamente, en principio tiene que vivir dignamente. Entonces ese es uno de los argumentos de la Corte y la dignidad humana se ve reflejada en uno de los hechos de la sentencia, pues dicen que este principio constitucional tiene en este caso triple condición de derecho, principio y valor. Es decir, tiene una importancia eh, bastante relevante a lo largo de la sentencia y para emitir un fallo. Entonces, algunos de los argumentos que da la Corte, en primer lugar, es que la vida es un derecho fundamental y que vivir de forma digna entonces implica el derecho a morir igualmente dignamente. Pues dice la Corte que prolongarle un tiempo a una persona de existencia cuando no lo desea y cuando padece, digamos que dolores y enfermedades, no equivale no solamente a un trato cruel e inhumano, sino que es una anulación a la dignidad y a la autonomía como un sujeto moral. Entonces, digamos que dentro de este valor encontramos el principio de la dignidad humana. Dice que por un lado está la dignidad humana y por el otro está la autonomía individual, digamos, de autodeterminación y elegir por sí sola. Además de eso, tenemos cuando la Corte presenta sus argumentos acerca de la dignidad humana, la Corte expresa que la dignidad humana es fundamental y es la finalidad, digamos que de todos los derechos fundamentales y de todos los derechos humanos que tiene una persona. O sea que la dignidad humana es lo más importante y si se considera que una persona no está viviendo dignamente, se le debe dar el derecho a morir dignamente. Entonces, dice que por ser tan importante, este principio de la dignidad humana cumple una triple función, como ya le dije anteriormente, que es de valor, principio y un derecho en nuestro Estado social y en una constitución y constitucional de derecho. Entonces, digamos que para argumentar esto y sustentarlo, tenemos el texto de la eutanasia como filosofía del derecho de Gregorio Peces y Bárbara Martínez, en el cual dice que es evidente que se puede renunciar a todos los derechos y una persona puede renunciar a todos los derechos, pero nunca puede renunciar al derecho de vivir dignamente y el derecho a la vida, y que cuando desea renunciar al derecho a la vida, lo desea hacer para poder morir de una forma digna. Entonces, digamos que entre la Corte y los autores de este texto llegan a un punto, digamos, de flexión en el cual manifiestan lo que ya he dicho anteriormente, que una persona debe vivir dignamente para poder morir dignamente. Y si no se considera que está viviendo de forma digna, pues no va a morir igualmente de forma digna, entonces se le vulnerarían
más derechos y más valores constitucionales. Y por otro lado tenemos el texto que habla sobre el concepto de la dignidad humana. Entonces, se toma la dignidad humana como una realidad natural y esto le confiere un carácter completamente absoluto. Entonces, como ya lo dije anteriormente, la dignidad humana es el pilar básico de todos los valores y todos los principios fundamentales, y si en algún momento se ve vulnerada la dignidad humana, se están viendo vulnerados, además de eso, los demás valores y los demás principios que debe tener una persona. La Corte Suprema de Justicia. La sentencia es la sentencia AC 2130-2020. Es una sentencia que la elegí por, digamos que es completamente diferente a las sentencias de la Corte Constitucional, o por lo menos esta. La Corte Suprema de Justicia le da más importancia al valor que al principio, y eso lo vi a lo largo de la sentencia y lo voy a explicar a continuación. Entonces me pareció interesante porque es completamente diferente a lo que hace la Corte Constitucional, que en la anterior sentencia primordialmente le dio valor al principio de la dignidad humana para ahí sí poder desprender el resto de valores que se derivaban de él, y este lo hace al revés. Entonces, el valor que elegí fue la libertad, el principio de la dignidad humana, como yo lo dije anteriormente. Esta sentencia trata acerca de un artículo periodístico que se publicó en la revista Dinero, denigrando o haciendo quedar mal a una persona de la sociedad colombiana, y esta persona demanda ante un tribunal y se va a casación la sentencia que sea analizada por la Corte Suprema de Justicia, y vamos a ver, digamos que las conclusiones que saca la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en principio, se ve la libertad en, en los hechos, como la publicación de un periodista en una editorial de la revista Dinero. Se publica un artículo, pero este artículo trae unas consecuencias y otras connotaciones para la persona de la cual se nombra dentro del artículo. Entonces, se toma la dignidad humana como el hecho de denigrar a una persona por medio de artículos periodísticos, y si es con el fin o no fue con el fin la publicación del artículo. Es decir, si fue con el fin de denigrar a la persona o simplemente la persona se denigra por decir simplemente la verdad o dar unas opiniones. Entonces esa es la discusión que tiene la Corte Suprema dentro de la sentencia. Entonces, la libertad, entendida como la libertad de prensa, se entendía como unas limitaciones o unas sanciones que tiene una persona eh, en cuanto a medidas legislativas, judiciales, policivas o militares, pero la libertad no llega hasta el punto que yo quiero llegar, sino que mi libertad llega hasta el punto en el momento en el que atropello o vulnero el derecho de otra persona. Entonces esa es la discusión que se tiene: si al yo tener libertad de prensa me estoy simplemente expresando, o esa expresión que yo estoy haciendo está vulnerando los derechos de otras personas, y hasta qué punto puedo llegar a vulnerarlos. Y se ve la dignidad humana como que, si bien es cierto, los periodistas hacen una labor, como lo dije anteriormente, y logran expresarse y tienen todo el derecho a expresarse, no lo pueden hacer si pasan por encima de las otras personas, y esta es la discusión que se ve a lo largo de la sentencia. Pero al final, en el fallo, se dan cuenta que las publicaciones que se hicieron no fueron con el fin, y se habla de responsabilidad civil, no fueron con el fin, digamos, de atropellar a esta persona que se nombra, y que gracias a la publicación esta persona pierde demasiado dinero en contratos y digamos, en el trabajo que tenía lo perdió, pero simplemente por exponerla a la verdad, sin pisotearlo, por decirlo así, su dignidad humana. Simplemente ella con sus acciones se encargó de quedar mal ella sola, y no por eso se debe condenar la libertad de expresión o la libertad de una persona. Entonces, para sustentar esta posición de la Corte, elegí un texto que se llama Filosofía del Derecho. Es una introducción de Carlos Marx, y entonces dice que el Estado es la realidad de la libertad concreta. La libertad concreta, empero, consiste en el hecho de que la individualidad personal y sus intereses particulares tienen tanto su pleno desenvolvimiento y reconocimiento de su derecho por sí, cuanto por una parte se cambian por sí mismos en el interés del universal, y por la otra, con el saber y la voluntad, la admiten como su particular espíritu sustancial
y son aptas para el cómo su fin último. Entonces, que digamos que lo que quiere decir este texto es que la libertad es un estado y es un estado en el que yo puedo estar y yo me puedo expresar libremente y puedo expresar las cosas sin pasar por encima del derecho de otro o sin pasar por encima de otras personas. Entonces, digamos que ya para finalizar la jerarquía a la que yo llego a la conclusión y después de analizar los textos me doy cuenta que en la Corte Constitucional, y como se puede ver aquí, lo que prima es la dignidad humana. Entonces, para que se dé la dignidad humana y para que se puedan llevar a cabo el resto de valores y el resto de principios dentro de un ordenamiento, lo que tiene que estar por encima de todo es la dignidad humana, es decir, vivir bien, vivir como se quiere, vivir sin humillaciones, y esto prima por encima de todos los derechos. Y ya después está, digamos que el derecho a la vida o el valor a la vida, que dice que el ejercicio efectivo de cualquier derecho depende del derecho a la vida. Entonces, si yo quiero hacer el ejercicio de cualquier otro derecho, el que prima es el derecho a la vida, porque definitivamente si no tengo el derecho a la vida, pues no puedo ejercer ningún otro derecho. Entonces ahí se relaciona con el derecho a la vida, con el derecho a morir dignamente, que me pareció interesante la comparación que hace la Corte respecto de a la vida y morir. Y por otro lado, como lo dije anteriormente, la Corte Suprema de Justicia es todo lo contrario, le da mayor jerarquía y mayor importancia al derecho a la libertad de prensa, que cualquier persona puede expresarse, puede decir lo que piensa. Digamos que para este caso y en el fallo no se casó la sentencia porque se dieron cuenta que simplemente los periodistas estaban en todo su derecho de expresarse y decir las cosas y lastimosamente pasaron por encima de otra persona sin pasar por encima de su dignidad humana. Así la persona considerara que estaban pasando sobre su dignidad humana, fue todo lo contrario. Entonces,